El planeta se está calentando a un ritmo sobre el que la ciencia no tiene precedentes. Y por eso esta cumbre climática, COP28, era tan importante. Aquí en Dubái se definía la ruta para lograr que las temperaturas del planeta paren de subir y se mantengan por debajo del límite del 1,5 grados Celsius que se menciona frecuentemente y del que habla el Acuerdo de París. De ahí que la discusión girara principalmente en torno a qué hacer con el petróleo, el gas y el carbón, que son los que más contaminan la Tierra, con la urgencia de que la humanidad ya está al límite. 2023 será el año más caliente del que se tenga registro, con una temperatura global de 1,4 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esto según Copernicus, el Servicio Climático de la Unión Europea. ¿Para qué sirven entonces estas negociaciones climáticas? Y este año fue crucial, no solo porque fue la primera evaluación de cómo va el Acuerdo de París, sino que además se hizo en un país petrolero como Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué decidieron hacer frente a los combustibles fósiles? Aquí les contamos. El principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Así cataloga la ONU el resultado de la COP28 en Dubái. La razón es que en el balance mundial que hicieron sobre cómo va el Acuerdo de París, llamaron a los países a contribuir con 8 opciones para reducir la temperatura global. Y una de ellas es transitar lejos de los combustibles fósiles. Un logro que celebró el presidente de la COP, quien es además el director de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos. And we have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Un logro que la delegación de Arabia Saudita no aplaudió. Fue uno de los países que más presionó para no hablar de petróleo, gas y carbón, al igual que Estados Unidos, Australia, Noruega y Reino Unido, como lo denunciaron activistas. Aunque los fósiles quedaron en el texto final, no fue con el mismo lenguaje que se discutió en un principio. La opción original era eliminar algunos de ellos, palabra que se cambió por transitar lejos de los fósiles. Para muchos no es cuestión de palabras, sino de supervivencia. Como isleño del Pacífico, en la primera línea de la crisis climática, el texto es extremadamente decepcionante y doloroso. Lo que necesitábamos era un lenguaje fuerte en términos de eliminación de combustibles fósiles, la principal causa de la crisis climática. Y lo que esto significa ahora es que el Pacífico todavía tiene que luchar por su derecho a existir, pelear por practicar nuestras propias culturas, hablar nuestros idiomas y vivir en nuestras tierras. Esta COP28 tuvo la oportunidad de tener el lenguaje más fuerte de todos para combatir esta causa principal y no lo hicieron, y fracasaron. Shiva nació en Fiji. Ha padecido 25 ciclones durante su vida y sabe de primera mano que el aumento del nivel del mar puede hacer desaparecer a países insulares como el suyo. Por eso, aunque el texto habla de otras medidas celebradas como la promesa de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética para 2030, siente que el documento final quedó lleno de agujeros. Los países que producen petróleo, gas y carbón, como Arabia Saudita, presionaron mucho en Dubái para que no se hablara de eliminar los combustibles fósiles. Ellos argumentan que pueden explotarlos sin contaminar gracias a unas tecnologías específicas, tecnologías que quedaron dentro del acuerdo final. Sin embargo, los ambientalistas denuncian que todo esto es pura distracción. Marina Colorado, ¿de qué estamos hablando? Es la llamada Carbon Capture and Storage, es decir, el almacenamiento y captura de carbono. Para conocer un poquito más acerca de qué es esta técnica y de qué significa en la lucha climática, nos acompaña Bill Hare, él es director ejecutivo de Climate Analytics. Gracias por acompañarnos. ¿Podría hacernos un recuento breve de cómo surgió esta técnica de captura y almacenamiento de carbono? La captura y almacenamiento de carbono empezó en la industria del petróleo en 1972. La industria quería conseguir más petróleo y gas de las reservas, así que capturaron dióxido de carbono derivado de la producción de petróleo y gas, porque a veces los pozos tenían mucho CO2.
Lo comprimieron y lo volvieron a meter en el subsuelo para sacar más petróleo y gas, algo que se llama recuperación mejorada de petróleo. Este es el uso que se le ha dado a esta técnica de captura y almacenamiento de carbono en las últimas décadas. Últimamente se ha intentado capturar dióxido de carbono de, por ejemplo, las plantas energéticas, pero no ha funcionado muy bien. ¿Es esto una opción realista para limitar el calentamiento global y sus consecuencias? Yo no creo que lo sea. Claramente ha sido útil para la industria del gas y del petróleo, pero creo que aplicado a la generación de energía no funcionará. Nunca ha sido rentable en otros ámbitos y creo que es un error movernos hacia una dirección en la que dependamos de la captura y almacenamiento de carbono para reducir emisiones, porque ahora sabemos que existen alternativas mucho mejores. Tenemos energía solar y eólica muy barata, tenemos mejores baterías para almacenar la energía. Ese es el camino. Las discusiones no solo giran en torno a si la tecnología sirve o no para reducir el calentamiento del planeta. Otro de los puntos álgidos es de dónde sale el dinero para financiar las acciones climáticas. Y en esta COP28 se hizo historia en uno de esos puntos. En el día de apertura de la cumbre se aprobó el Fondo de Pérdidas y Daños, algo que pedía el Sur Global desde hace más de 30 años, para obtener dinero con el que pudieran reparar los efectos que sufren, por ejemplo, por los incendios voraces o las inundaciones, que son más frecuentes a medida que el planeta se calienta. El presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, celebró que además de crearse, en Dubái se comprometieron con alguna financiación para el fondo. Pero revisemos los números. Menos de 20 países prometieron dar 792 millones de dólares al fondo. Los darán por una única vez y aún no los han girado. Esto es incomparable con los 30.000 millones de dólares en los que se estiman los daños que tuvo Pakistán por las inundaciones de 2022 o los 400.000 millones de dólares que se calcula que se requieren cada año en todo el mundo para enfrentar estas pérdidas y daños. Incluso 5 petroleras ganaron más dinero en 2022 que lo que tendrá el fondo. Y financiar solo las pérdidas y los daños es como ponerle un parche a una herida sin sanarla de raíz. Para cuidar el planeta también se necesita financiar la reducción de gases contaminantes y la adaptación de la humanidad a los climas extremos. Pero esta balanza tampoco está ajustada. Así lo explicó una experta en finanzas climáticas. 80% del financiamiento internacional se ha dirigido a la mitigación, cuando la mayor parte de los países en desarrollo necesitan incrementar su capacidad adaptativa y solo 15% del financiamiento se ha destinado a la adaptación. Por eso, el compromiso de duplicar el financiamiento para la adaptación es importante, pero no es suficiente. Muchos reportes hablan de que mínimo necesitaríamos 10 veces más financiamiento para la adaptación para lograr un balance, porque ya no podemos, esperar. Entre mayor es el retraso en la mitigación, la adaptación va a ser cada vez más cara. En el Acuerdo de París se reconoció que los países desarrollados han sido más responsables de contaminar el planeta con sus grandes industrias y, partiendo de ahí, acordaron que financiarían a los países en desarrollo en su lucha contra la crisis climática. Sandra Guzmán explica que esto no es suficiente. Es importantísimo decir que los países desarrollados sigan proveyendo financiamiento a los países en desarrollo, pero también asegurar el acceso, sobre todo a los países menos desarrollados, que tienen menos capacidades, y garantizar que este financiamiento realmente llegue a quien tiene que llegar, porque este es un tema que no estamos discutiendo con fuerza. ¿Qué es el financiamiento climático? Sobre todo, cómo aseguramos la eficiencia y la eficacia de ese financiamiento. Así llegamos al final de nuestro cubrimiento de la COP28 aquí en Dubái. Sigan con más medio ambiente y más actualidad en France 24 y france24.com.